La verdad que esta es mi casa y cuando el profesor Salomón suena el teléfono en mi escritorio y dice que me convocaba a hablar aquí, sumándome a la idea de la facultad de, como dice él, ciencias políticas, jurídicas, pero tenía que hablar de los griegos, lo primero que se me ocurrió a pensar, esta gente es muy densa. Y hablando de los griegos como denso, ¿no? Y es que en realidad se vienen a presentar desde el origen, y hace 20 años que hablo de ellos de una manera tan obvia, son tan dinámicamente perfectos, que es como constituir algo que ya está establecido. Y eso lo convierte en una práctica voluntariamente aburrida, salvo por lo que ellos mismos dicen de sí mismos y se lucen enormemente. Pero el profesor no existe para los griegos. Por ahí no se entiende por qué los alumnos no aprueban los prácticos, pero bueno. En esta lógica, piensen cómo empezamos con ellos. Vinieron para ordenar el cosmos desde el orden al caos. Cuando uno plantea una situación de arritmia en la línea de la vida misma, hay que recuperar el concepto clásico, es decir, hay que volver a ello. Incluso dejan hijos en el camino. El neoclasicismo, el romanticismo, de alguna manera visto desde otro lugar. Ellos estimulan siempre la historia y en consecuencia están establecidos como para siempre, perpetuados como perfectos. Esto en la práctica tiene que ver con una circunstancia de lo que ellos mismos le pusieron nombre. En un principio no vamos a hacer ningún esfuerzo porque son totalmente incomprensibles. Esta idea de, no vamos a hablar de la religión, pero en ese cosmos que tenían del allá don los dioses que no se entiende. Ahí de Capitán Baseus, que se casa con su hermana y tienen un montón, no, tienen 3 hijos, pero en la práctica bajan una descendencia como de 10 que se ocupa cada uno de determinadas cosas y todos son buenos. De ahí surgen situaciones como Palas Atenea, que sale de la herida de la cabeza de Zeus para ser, digamos, la gobernanta en la protección de la misma Atenas. Es como mucho. Porque en la práctica hay que entender que la religión de los griegos es incomprensible. De hecho, es como que viven en un conventillo allá en el Olimpo y no se entiende qué pasa entre ellos. En la práctica tienen este planteo que uno los entiende desde la lógica cosmológica. No hay otro referente en la historia. En la dinámica deciden algún día bajar y empatizar con los mortales y se genera esta línea que entendemos como los semidioses, que si uno se pone a estudiar se enreda enormemente porque algunos son dioses y otros son mortales que andan por aquí. Pero cumplen funciones de carácter estrictamente moral y generan ejemplos como la paciencia. Bueno, ahí está Ulises que lleva a su esposa, esta señora que no termina de tejer porque lo espera, todas estas cosas que emulan la idea de las grandes virtudes que mañana van a ser lo que entendemos como las virtudes teologales cardinales. Van sembrando desde su desaire cosas que no empatizan con nosotros, pero te avisan que porque son griegos han venido para quedarse. Eso sería lo que entendemos como el mito, la mitología. Y en esa consecuencia estamos hablando de poner a los dioses en el campo de la antropología. La única cultura que tiene dioses de tamaño de hombre. Es más, sufren y lloran por situaciones cotidianas. Aquí viene lo mejor. Esto es lo que nos dejaron. Cuando ya estábamos cómodos, aparece esa triada así que es como la delantera de Alemania en el 74 que hablábamos ayer. Eso de Sócrates, Platón y Aristóteles, para ver lo que entendemos como la filosofía. Y la filosofía no es un tema menor. Es el tema. Porque la última parte de ellos se sentaron sobre, tampoco vamos a hablar de esto, en una enorme escuela de saberes, en un enorme cúmulo de saberes que empatizan desde un lugar que nosotros le vamos a llamar ontología y que habla naturalmente de algo que hasta el día de hoy vibra en cada uno de nosotros,
el estudio del ser y de las cosas con los otros seres y la relación del vínculo, digamos. Fascinante. Los griegos han venido para quedarse. Están supremamente puestos en carácter deficiente. No se los puede tocar. Ese es el problema del profesor. ¿Cómo dar clase a los griegos y no ser aburridos si ellos mismos hablan por sí mismos? En esta dinámica dejaron dicho algo, que la verdad como una cosa cierta, atada a un concepto de bondad, solo podía producir desde esa idea la idealidad de la belleza. ¡Wow! Nada que ver con el sentido nuestro de esta apariencia, porque algo para que sea sublime tenía que antes ser cierto, y en consecuencia, desde esa honestidad, tenía que ser fundamentalmente noble, bueno, y recién se constituye en belleza. Imposible alcanzarlos. No hay más. Casi como que la historia se termina con ellos y lo demás pasaría a ser ciertos retazos y siempre volviendo a ellos. Los griegos, la verdad, son un plomo. Es decir, son tan superados que uno no tiene ganas de estar con ellos y a la misma vez los envidia. Agobiado. Siempre que se habla de ellos, uno se agobia. Cuando uno está muy cansado en estas materias intelectuales, tenemos esta regla mnemotécnica de escaparnos a las nuevas filosofías. Por ahí estaba googleando en el celu y hay estos youtubers que te enseñan a vivir en 20 minutos. No sé si saben esto, dice. Había una nena, Bri, me encanta, la escucho. Siempre habla de que va a tomar el café con ella misma y no sé cómo hace, toma 5 cafés y ella es feliz. Pero claro, va con ella misma. Y digo, qué fascinante. Después de 20 minutos, la nada, ahí está el secreto. El secreto es la nada, porque los griegos tienen el problema de ocuparse del todo. Y en la particularidad, porque son ontológicamente seres que han nacido para ocuparse de eso, del ser y su vínculo, ella se ocupa del estar. A ella le importa estar, no le importa ser. Digo, qué inteligente. El secreto de la felicidad está dado por los nuevos youtubers. ¿Para qué vas a renegar con 2500 años del peso de los griegos que seguimos buscando y no encontramos esto que todo el mundo quiere? Ser feliz. Bueno, le copié, me fui al bar, lo llamo al mozo y le digo, mira flaco, los cafés de cada 15 minutos, porque no es cuestión de ser feliz empachándose, o sea, de a poquito vamos a ser feliz solo conmigo. Fascinante. Yo conmigo era feliz, tomando un café cada 15 minutos, acreditaba mi concepto de felicidad. Después veo la carta y veo que el café era caro y le digo conmigo, el café te lo pagas vos. Y conmigo dice, vos me has traído a mí. Y se va enojado y me dejó sin mí. Bueno, ahí sí que me empecé a complicar porque no era tan feliz porque me había quedado realmente solo. Entonces voy y me voy al oráculo. Lo tiene Gabriel, el celular. Y en el oráculo están todas las verdades. Esta de 20 minutos, que antes eran libros de autoayuda y ahora vienen con estos TikTok de 15 minutos que vos sos un torpe, pero porque ella se la entiende toda. Está bien. Y yendo al oráculo, claro, es la mala suerte de uno. Veo y aparece un video de Christian, del doctor Garman, que dice, wow, algo que nunca imaginé que iba a ver en mi vida. Los griegos no saben dibujar. Ustedes no tienen una idea lo que es para este tipo, que se está retirando de la docencia y que toda la vida tuvo que respetar a estos tipos como los perfectos, como los sublimes, infalibles. Pobre Superman. Y en esa dinámica dije, me daba Christian la posibilidad, después de ver el video, que los recomiendo, no como los 20 minutos de Brie, que los griegos
verdaderamente no saben dibujar, y afirmé algo que yo no creí que era posible y que lo iba a poder decir en vida. Los griegos, y se lo digo a mis alumnos, no saben construir. Son un horror construyendo. Y se lo dice el profesor de Historia 1. Esta es una cosa que usted no tiene idea, el alivio espiritual que es decir que los griegos construyendo son unos inútiles. Pero esto es mucho, esto puede quedar en este recinto y no pueden decirlo en ningún otro lugar. Claro, alguna vez tuve la experiencia, y esa cosa de changuito en aquel entonces, no estaba la selfie, te metes por las columnas, y para hablar del Partenón, que no es un tema menor, es el tema de la construcción. No había una sola columna que encaje en su lugar. Están todas torcidas, les juro. No hay un entablamiento, no hay un escalón. Entiendo como Estilobato, bueno, no vamos a hablar de arquitecturas porque hay gente de otros lugares, pero no se entiende cómo explicarle la imprecisión de lo que a mí mis profesores me habían exigido, de rigor, que la excelencia estaba dada por la simetría, por el peso específico, por la prontitud del esquema en el sentido del escorzo, es decir, ver desde la axonométrica para la verdad absoluta. Volvíamos a la filosofía de esto de la verdad, y esta gente había roto con aquel símbolo que toda la vida a la humanidad le dijo, esta es la verdad. Porque no solo es cierta, sino que es noble. Quien se corre del Partenón, le queda el abismo. La realidad es que sí sentí alivio, pero antes de salir a decirlo, tenía que tener cuidado, porque me estaba llevando puesto 2.500 años de historia de lo más supremo en materia de iconografía de arquitectura. Porque créanme, el Partenón es el Partenón. Y ahí fue cuando me volqué a los libros, a los viejos libros, esos que ustedes se quejan, pero que los grandes profesores siempre recomiendan. Esos que no están en Wikipedia ni andan por ahí en la conectividad ligera. Y encontré, ¿me asistes con una foto? Gabriel, ¿me ayuda en esto? Y encontré, para intentar justificar por qué el Partenón no tiene una sola medida exacta de todo aquello que uno entendía, que daba por cierto desde el sentido ontológico por verdadero, y todo se venía por borda en las precisiones matemáticas aristotélicas. Se dan cuenta que mi conflicto era de ahorcarse, o sea, era una cosa, o sigo en esta o abandono. Bien, para los que conocen los propileos, para el hombre griego, y esto es filosofía pura, no le está llamado a entender la verdad si no es en escorzo. ¿Por qué? Quiere decir esto, que en una esquina axonométrica, parado a una determinada distancia, el objeto del sujeto, le tiene que permitir entender que es el todo. Porque si no hay todo, no hay dinámica de verdad. Y en consecuencia, quien no habla de verdad no puede ser bondadoso. Para los griegos, antes y ahora, no les está permitido salir de este lugar. Los propileos caminaban por este sendero y a una determinada distancia que está medida en ángulos, no tenían dron pero lo entendían bien, alejados de Palas Ateneas, tomaban una percepción axonométrica diciendo, este es el ancho, esta es la profundidad y este es el alto. ¿Cuál es el patrón de las medidas? La persona. Porque el griego, que es un acérrimo humanista, todo lo tiene medido en la persona. Así se veía.
Es decir, que estas personas caminaban por este sendero, cruzaban Propileos, y para que una persona pueda entender de qué se trataba esto, que hoy son las ruinas que vemos, y créanme que son las más jugosas de las ruinas, se tenía que parar ahí. Miren en la actualidad. Los organismos más fuertes del mundo tienen en su materia simbólica el Partenón como referencia. Decimos, esta es la solidez. Nuestro Banco Nación, tan lejano de ellos. Esta es la solidez, este es el equilibrio, esta es la simetría. Pero cuando vos te vas ahí, nada es así. Se cae de a pedazos. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Ahí hay que pararse para entender. Y esto es obligación de cualquier observador. Más que la obligación de pararse ahí, le está prohibido correrse de ese lugar. Porque quien se corre de ese lugar genera un sacrilegio contra toda la estructura de estos grandes libres pensadores que dio la cultura más importante que pisó la tierra. Así era. Así se dibujó. Y uno la ve con las técnicas modernas. Y es que en realidad sublima la idea de un cálculo bajo el número áurea que le permitió estar medida literalmente a la perfección. La pregunta es, ¿por qué no se la construyó así? ¿Qué es más un deseo que una realidad? Es angustiante ver que no responda a eso. Cuando uno ve esta columna, es la primera que ve, esta columna es mucho más pequeña que estas que están en el centro. Cuando uno ve el estilobato, ¿qué significa? Los 3 pisos, hablamos del primer cordón, está mucho más bajo en la esquina que al centro. Esta esquina que está aquí está más baja que la del centro. No hay ninguna medida de estos bloques que llamamos entablamento, metopa, tegrifo, arquitrabe, como ustedes quieran, ninguno tiene la misma medida. Aquí hay algo que es peor, podía tenerla, decidieron no tenerlo. Y la pregunta es ¿por qué? No solo por qué no lo hicieron pudiendo hacerlo, sino por qué se sentaron a que nosotros verdaderamente hayamos creído esto por cierto y puesto en la filosofía 2500 años después. La verdad, después de andar y pedirle perdón a haitinos, a Calícrates, los arquitectos, a Fidias, el que se ocupó de los entallados de las metopas bajo el mandato de Pericles y gobernado por un Estado que quería que sea así, uno entiende que esto es así, así es el Partenón, lejanamente a lo que todos ustedes creen con los ojos. Tiene este piso abombado en sus 17 por sus 8 columnas del períptero. Todas sus líneas están abombadas y estudiadas, y esto es lo más fascinante. Todo el cuerpo se encaja hacia adentro para romper con esa estructura real de lo que todos necesitamos ver como una rectitud al cenit, que dé esa sensación de equilibrio, porque el Partenón es el equilibrio de esta cultura. Y como de esta cultura venimos todos, vamos perdiendo nuestra verdad. Si una persona hoy se para aquí, esto es un estudio de época de entonces, siglo de oro de Pericles. Esto es para cualquier fenómeno en la altura que hoy vivamos. A medida que va levantando la altura proporcional regular, los zócalos de abajo, los módulos de abajo se ven más bajos y los de arriba más altos. Cuando estas dos imágenes que ustedes están viendo aquí
tienen exactamente las mismas proporciones, solo que cambiaron de neutro en el color, aunque ustedes ven que alguno en apariencia sea más grande. Y esto es lo que ellos dominaban. Entonces, al dominar la verdad, lo que hicieron es jugar con nosotros. Rompieron la lógica de esa verdad absoluta, rompieron con su matemática para que nosotros la veamos como cierta y posible. Ninguna columna, les dije, está recta. Esto sería la equivalencia de una columna que está sobre una del lateral. Saquemos las 4 esquinas. Todas están corridas 2,5 pulgadas. Para generalizar, 6 centímetros tiradas hacia adentro. Todas. Y cuando uno las ve de abajo, las ve literalmente torcidas. Si nos vamos a las esquinas, en ambas esquinas corren hacia adentro los 6 centímetros. Bueno, no hace falta ser muy ilustrado para pensar que este es el Partenón, visto de abajo. Y ahí están todas y cada una de esas columnas en el períptero. Si sacamos la directriz y la llevamos a volar al aire, las coordenadas se van a cortar a los 2.200 metros de altura. Ahí se encuentran con precisión. Es decir, que estas personas inclinaron de los 2.000 2 kilómetros de altura y de ahí bajaron en un cenit hilos para que todas se encorven hacia adentro. La pregunta es, ¿para qué sufrir tanto? La mentira es grande, pero era necesaria. Porque este concepto de verdad, miren lo que es el frontis oeste. Ninguna pieza en el entablamiento tiene la misma medida, ni arriba ni abajo. Cuando uno pisa un escalón en la esquina y camina por él creyendo que está en el mismo escalón, ha bajado 6 centímetros en la esquina. La pregunta es, ¿ellos lo hicieron ocasionalmente? ¿Todo está medido? Como si tuvieran los elementos de perfección de medición que hoy tenemos ahora. ¿Para qué sufrir tanto? ¿Qué buscaban? El énfasis, lo que se entiende, el grosor en la mitad de las columnas. Las del centro son más delgadas que las de los laterales, para que todos podamos ver la realidad. Y aquí viene el concepto. Si nosotros al Partenón lo necesitamos así, fue construido así para que nosotros lo veamos así en la construcción, y esto no es cierto. En la obsesiva búsqueda de su verdad, rompieron por única vez su lógica. Volvamos a la filosofía. Ontología, la búsqueda obsesiva del ser y su vínculo. Rompieron con la lógica de la verdad y la bondad y migraron a la más absoluta esencia, que es filosofía. Aquel que hay que pararse en el lugar para comprender el todo, decidieron deformar el edificio para que en la deforme mirada de nuestra fisiología natural se vea perfecto. Es decir, es cierto solo porque nosotros no podemos ver en 3 dimensiones las distancias en manera regular. ¿Se entiende? Eso es buscar la verdad. Fueron mucho más allá de ello. La verdad, sentí pena por mí, porque ¿cómo animarse a los griegos? Iban más allá de uno. Entiendan lo que están haciendo, romper lo perfecto para que lo imperfecto que sos vos se pueda ver perfecto.
Fascinante. ¿Cómo terminaría esto? Vamos a la filosofía. Filos. Amor por la sabiduría. Invertamos. Saber amar. Fueron hasta las últimas circunstancias. Y para el griego, que tiene 4 tipos de modos de amar, el ágape es el más sublime. El del otro, el ontológico, el de la caridad. El Partenón es, y va a ser, por el resto de la existencia, el edificio más importante que la humanidad tiene. Porque se minó ante la idea de ser, desde su belleza, el concepto de amor en caridad. No termina ahí. Yo estaba agotado. ¿Qué se hace cuando está agotado? Me voy al café. Claro, tenía que ser feliz. Los griegos estaban en su lugar y yo estaba, me siento y los llamo al mozo. Mira, flaco, le digo, tengo que ser feliz de una, que sea grande, amargo, intenso. Y el flaco venía con el café. Y en el celular veo y dice Partenón, correcciones ópticas. Lo puse el celular en el café, agarré el ticket y que Zeus te lo pague. Gracias.